Aquí empieza todo, sobre esta tierra milenaria de Cariñena. En ella surgieron las vides, en estas los racimos, y pisándolos se empezó a hacer vino. 2000 años después, ya podemos hablar de la cultura del vino. El vino es un producto natural que en la denominación de origen cariñena ha generado toda una forma de vivir y de entender las cosas. La vid se cultivaba en estas tierras desde antes de la era cristiana y con el tiempo las viñas y los vinos han ido dejando su impronta en los paisajes, en las gentes y en sus hechos. La fuente que emana vino en la fiesta de la vendimia tiene sus antecedentes en el siglo XVI, cuando los vecinos de Cariñena y Longares recibieron, también con fuentes de vino, a Felipe II. Ha sido el Cariñena manjar real en otros momentos, como ha sido argumento literario, protagonista de los cantos de bodega que todavía perviven en Paniza y, sobre todo, motor económico de una comarca. En ocasiones, incluso, héroe nacional, merced al cual Cariñena recibió el título de ciudad. Toda una cultura del vino, rica, profunda y a su disposición. A menudo, los aragoneses nos sentimos orgullosos de nuestras cosas, pero no sabemos muy bien por qué. Si hablamos de vino, conocemos la fama de los de Cariñena, pero quizá no sabemos con certeza de dónde le viene. Pues bien, su notoriedad procede, entre otras cosas, del carácter pionero de las gentes del campo de Cariñena. Recordemos un poco su historia. La historia vitivinícola de nuestro país encuentra el nombre de Cariñena unido a sus principales acontecimientos. En el siglo XIX, el campo de Cariñena fue pionero en la constitución de movimientos cooperativos, en la introducción de las modernas técnicas vitivinícolas de origen francés y en la organización de acontecimientos de tanta trascendencia como la primera Exposición Vitivinícola Nacional. Los viticultores cariñenenses salvaron el viñedo español cuando la filoxera los arrasó, gracias a lo cual Alfonso XIII otorgó a Cariñena el título de ciudad. Ya en los años 60, las bodegas cariñenenses fueron las primeras de Aragón en embotellar sus vinos, y en los 80, las primeras en introducir la denominada vendimia controlada, para garantizar la máxima calidad de las uvas. No sé si se lo había dicho ya alguna vez, pero en esta denominación de origen, más del 90% del vino que se produce sale de bodegas cooperativas. Y no es por casualidad. Aquí el cooperativismo tiene raíces muy profundas. Compruébenlo. El cooperativismo aragonés tiene en el campo de Cariñena algunos de sus pasajes más apasionantes. En pleno siglo XIX ya se dieron las primeras experiencias. Pequeños propietarios se unieron entonces para vender su producto en común. Después, en torno a 1900, se fundaron cooperativas alcoholeras con el objetivo de dar salida a unos excedentes que en pocos años desaparecieron. El primer intento de cooperativismo moderno llega en 1920 de la mano de 30 viticultores de Aguarón. En Almonacid surge al poco otra cooperativa que llega incluso a tener tiendas en Zaragoza. Con el paso del tiempo, pequeños viticultores son cada día más conscientes de que necesitan asociarse para defender sus intereses. Y es en 1944 cuando se constituye en Cariñena la primera gran cooperativa. Longares, Tosos, Villanueva y Paniza crean sus cooperativas en los años siguientes. Después llegan las de Aguarón, Alfamén, Cosuenda, Encinacorva, Mezalocha, Almonacid y Muel. En 1967 se funda Cariñena Vitícola SAT, número 75. Ya ven, también el otoño es bonito en las viñas. La verdad es que pocas veces nos paramos a pensarlo, pero el viñedo cumple importantes funciones medioambientales y paisajísticas. No es de extrañar que a lo largo de los siglos los viñedos y vinos sorprendieran tanto a los viajeros que se adentraban por los caminos cariñenenses. Del Cariñena hablaron en sus crónicas numerosos europeos que se aventuraron por la península. Enrique Koch cuenta cómo en 1585 Felipe II fue recibido en Cariñena con 2 fuentes de vino, una de blanco y otra de tinto. José Tausend, en 1786, decía: «El vino que produce esta comarca es de la mejor calidad y no dudo de que sea muy buscado en Inglaterra». Más tarde, en 1809, Alexandro Laborde contaba cómo en Cariñena se hacía un vino exquisito particularmente conocido con el nombre de Garnacha. En 1862, Charles Davilliers afirma en su cuaderno de viajes: «El vino blanco de Cariñena
cuyo nombre se ve en todas las tiendas de vino de Madrid, merecería ser más conocido fuera de España, especialmente el que se obtiene de la uva llamada garnacha. Vamos a comprobar cómo preparaban tradicionalmente los campos para ser plantados de vides. Plantar una viña exige, en primer lugar, desfondar el campo elegido, es decir, limpiarlo de piedras grandes y raíces profundas, lo que se hacía con arados de grandes dimensiones tirados por caballerías. Después se procedía al alineado, realizado con largas cuerdas marcadas cada cierta distancia. A la altura de la marca se clavaba en el suelo una señal, generalmente una caña o una rama de ginesta, indicando el lugar en el que habría que plantar la vid. Esta se introducía en un agujero hecho en el suelo con barrena y retacado posteriormente para aprisionar la tierra en torno a ella y facilitar su enraizamiento. El adobe era la última labor. Los viticultores tapaban todo el barbado en espera de que enraizara y brotara en la primavera, para después injertarlo bien en el verano o bien en el invierno. Este es uno de los trabajos más importantes que se pueden hacer en una viña, sulfatar. En el siglo XIX apareció en Europa una nueva enfermedad, el mildeu, producida por un hongo capaz de arrasar cosechas enteras. No tenía curación, pero se podía prevenir. Y prevenirlo ha sido una de las grandes luchas de los viticultores del campo de Cariñena a lo largo de este siglo. El mildeu se combate hoy con métodos modernos y muy efectivos. Pero no conviene olvidar el remedio casero que ha salvado los viñedos desde 1880, el caldo bordelés. Prepararlo era sencillo. Había que moler sulfato de cobre en molinos que los viticultores tenían en sus propias casas. 2 kilos del polvo resultante se disolvían en 50 litros de agua y 1 kilo de cal o de bicarbonato en otros 50. Después se mezclaban ambas disoluciones para obtener el preciado líquido. La cal neutralizaba los ácidos del sulfato, perjudiciales para la planta. El caldo bordelés se proyectaba sobre las vides para formar una película protectora en las hojas y hacerlas más resistentes al mildeu y a la sequía. Esta forma de aplicarlo dio lugar a la aparición de las sulfatadoras, cuya evolución se puede contemplar en el Museo del Vino de Cariñena, donde existe una curiosa colección. ¿Saben por qué los vinos de determinadas zonas son más conocidos y apreciados que los de otras? Porque las vides que se cultivan en ellas se adaptan perfectamente a su suelo, su clima y las prácticas de cultivo de sus gentes. Así ocurre en la denominación de origen cariñena. En la denominación de origen cariñena la variedad principal es la garnacha, conocida también como aragonés y originaria del entorno cariñenense. Existe otra variedad propia, la cariñena o mazuela. En Francia es muy apreciada y se le conoce como cariñán. Entre las autóctonas se encuentra también la Juan Ibáñez, de cultivo muy antiguo. El tempranillo no es aragonés, pero ha cobrado importancia durante los últimos años en el campo de Cariñena. Y del exterior ha llegado el Cabernet Sauvignon, de origen francés y utilizado para determinadas mezclas. En cuanto a las variedades blancas, la más extendida es la Macabeo, de origen incierto pero muy bien aclimatada. Además, se cultiva la garnacha blanca, también aragonesa, y el moscatel romano. Si hay un momento importante en la cultura del vino, es este, el de la vendimia. Sin uva no se puede hacer vino, y sin el vino, nuestro país no gozaría de la riqueza cultural que lo caracteriza. Hoy les vamos a enseñar algo que ya no podrán ver en los paisajes vitivinícolas actuales, una vendimia tradicional. La vendimia supone para los viticultores la culminación de un año de no pocos esfuerzos y sufrimientos. Su llegada se ha celebrado siempre con alborozo, pero recolectar la uva ha sido, y todavía es, una de las actividades humanas más exigentes. El vendimiador comenzaba su jornada al amanecer, y eso podía suponer de entrada largas caminatas nocturnas para estar en la viña al despuntar el día. La técnica era sencilla. Solo hacía falta un farcino para cortar la uva, un canasto para echar los racimos, unos cuévanos para vaciar los canastos y la caballería para transportar los cuévanos repletos hasta los lagares, unas veces en carros
otras directamente sobre los lomos de los animales. Vendimiar es uno de los trabajos más duros que existen. Por eso, los momentos de descanso hay que aprovecharlos para reponer fuerzas. Aunque ahora las máquinas vendimiadoras han suavizado mucho la recolección. Las máquinas vendimiadoras tienen pocos años de existencia. La más antigua de Aragón, perteneciente a una bodega cariñenense, hizo su primera vendimia en 1992. Su aparición ha simplificado enormemente la vendimia con un sistema de recolección sencillo y eficaz. Las vendimiadoras mecánicas avanzan por encima de las vides, sacudiéndolas entre sus dos cuerpos y recogiendo los granos de uva y los racimos que se desprenden. Mientras una corriente interna de aire expulsa las hojas sueltas, la uva pasa a los depósitos de la máquina, que posteriormente se vacían para el transporte del fruto a la bodega. Estas máquinas necesitan que las viñas se encuentren emparradas y que el transporte se haga en contenedores especialmente preparados para ello. Les aseguro que está buenísimo. La pena es que sea tan difícil de encontrar. La cultura del vino tiene un amplio capítulo culinario que quizá comienza precisamente aquí, en el mostillo. El mostillo se obtiene a partir del mosto de la uva, al que debe dejarse reposar durante un día. María, mi abuela también, que venían todos los nietos, y era una fiesta grande. Hacían en el corral un mostillo. A continuación se cuece y cuando comience a hervir se retira la espuma que produce, dejándolo así limpio de materias sólidas e impurezas. Para que no salga ácido, ¿eh? Tras 2 horas de cocción, al mosto se le añade membrillo, manzana, cáscara de naranja, pera, melón y frutos secos triturados. Después, una mezcla fría de harina y mosto que se ha cocido aparte. Durante media hora se deja que el mosto hierva y se espese. Cuando lo ha hecho, se vierte en bandejas para que se enfríe. El resultado es un mostillo listo para disfrutar. Recuerdo haberles hablado de la importancia del cooperativismo en la denominación de origen cariñena y de su dilatada historia. Aquí, las cooperativas son el motor de la economía y en los últimos años han demostrado una gran capacidad de adaptación. Precisamente en esta época, cuando hay que convertir la uva en buen vino, es cuando esa adaptación se hace notar. En los años 80, las bodegas de la denominación de origen cariñena iniciaron un proceso de modernización tecnológica de gran importancia para la vinificación. Hoy, las uvas procedentes de la vendimia son recibidas de forma automatizada e informatizada, en instalaciones donde predomina el acero inoxidable, ideal para controlar la higiene del proceso y la temperatura de las fermentaciones. De las tolvas de descarga, los racimos pasan a las despalilladoras y estrujadoras, hoy en día diseñadas para romper suavemente los granos. Después, a los depósitos o a las prensas. Y finalmente, el mosto fermenta bajo la atenta mirada del enólogo, que cuenta con equipos de frío para no permitir altas temperaturas que alteren el equilibrio o la calidad posterior del vino. Un proceso de pocos días en el que está en juego el trabajo de todo un año. Seguro que se están preguntando qué hacemos en un campo de cerezos si vamos a hablar de vino. Lo van a entender enseguida. Esto es una bodega de crianza en la denominación de origen cariñena. La madera es el mejor recipiente para conservar los vinos y prepararlos para una vida larga. Esto es forma del poner. En ocasiones, las barricas se han confeccionado con madera de cerezo, también de castaño, pero hoy las de roble son las más aceptadas. La industria tonelera llegó al campo de Cariñena a finales del siglo pasado y es uno de los oficios tradicionales más atractivos. La fabricación artesana de una barrica es todo un espectáculo y en Cariñena, Manuel Morlanes es el último de los maestros toneleros.
está bien. El fondo no es más justo. Él es el depositario de todo un saber tradicional que ha hecho de las barricas de madera el mejor aliado de los hombres para disfrutar de los buenos vinos. Si han pasado por Cariñena, es fácil que se hayan fijado en esta bonita fachada. Pertenece a una bodega típica del modernismo industrial de principios de siglo. La denominación de origen la ha rescatado del olvido. Y hoy, tras estos muros, se encuentra la Casa de la Viña y el Vino, el centro neurálgico de toda la actividad vitivinícola del campo de Cariñena. Esta bodega fue construida en 1918 y adquirida en 1991 por la denominación de origen Cariñena, para centralizar en ella servicios administrativos, de investigación y control de calidad y toda su oferta cultural. Tras un respetuoso proceso de rehabilitación, la vieja bodega conserva hoy su estructura y alberga varias dependencias relacionadas entre sí. La denominación de origen tiene aquí su sede, pero es el Museo del Vino el que ocupa la mayor parte del espacio. Además, existe un aula cultural, una sala de catas diseñada para uso de profesionales y aficionados, una enoteca con muestras de todos los vinos de la zona y un centro de documentación sobre la historia del Cariñena. Todo ello está a disposición de los profesionales de la viticultura y la enología y de cuantos se manifiesten amigos del vino y su cultura. Aquí estoy de nuevo, hoy rodeada de trastos por todas partes. Pero estos son unos trastos entrañables, llenos de sentido y con un gran valor histórico y cultural. Los utilizaron hace muchos años los viticultores y bodegueros de Cariñena y ahora están siendo recogidos, catalogados y recuperados por el Museo del Vino para que Aragón nunca los pierda de su memoria histórica. Con el Museo del Vino han llegado los primeros trabajos de arqueología industrial a la denominación de origen Cariñena. La riqueza histórica de la zona ha servido para sacar a la luz cientos de objetos y documentos. Arados romanos, prensas de distintas épocas, laboratorios de principios de siglo, colecciones de etiquetas, libros y botellas de vinos centenarios, entre otros. Desde la localización de los materiales hasta su posterior exhibición, hay un largo proceso de trabajo que comienza con la catalogación y termina con la restauración de los mismos. Esta debe hacerse con mucho cuidado, respetando las características originales de los objetos para que su uso y funciones puedan ser fácilmente interpretados. El Museo del Vino de Cariñena cuenta con un nutrido fondo de materiales y ha abierto varias vías de investigación de las que cabe esperar importantes hallazgos en el futuro. Ya ven dónde se puede llegar a meter una cuando de vino se trata. Esto es un trujal. Aquí se fermentaban los vinos y se conservaban, hasta que eran trasegados a los tinos de madera o se vendían. Hoy, el acero inoxidable ha convertido los trujales como este en auténticas piezas de museo. Veamos qué han hecho con ellos en el Museo del Vino de Cariñena. Cuando pierde su función original, difícilmente se puede encontrar otra verdaderamente útil para un trujal. Sin embargo, en Cariñena, estos lugares fríos y húmedos son ahora perfectas salas de exposiciones, enotecas repletas de botellas con buenos y variados caldos o zonas de exposición donde se puede empezar a entender el mundo del vino. Los visitantes pueden ver en este museo piezas antiguas, colecciones de utensilios, pero también una historia que revive gracias a innovadores programas de actividades y, cómo no, al servicio postrero de los trujales. ¿A que no saben cuánto cuesta encender esta locomotora? 9 horas. Se hace muy pocas veces al año y una de ellas es en septiembre, en la fiesta de la vendimia, para llevar el tren del vino a Cariñena. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza ya la está poniendo a punto. A nuestro país, las fiestas de la vendimia llegan a partir de los años 50, como reflejo de las que ya desde el siglo XIX se celebraban en Francia. La denominación de origen Cariñena es una de las primeras en sumarse a la nueva costumbre. En 1960, el Gobierno Civil de Zaragoza impulsa la primera fiesta de la vendimia de Cariñena, reconociendo así la capitalidad de este territorio en el viñedo aragonés. A la iniciativa se suma la Diputación de Zaragoza, que hace coincidir el Día de la Provincia con los festejos vitivinícolas. Desde entonces, la fiesta de la vendimia de Cariñena llega todos los años en alguno de los primeros domingos de septiembre. Cada localidad vinatera envía a su reina. Se pisan las primeras uvas, se ofrece al patrón el mosto obtenido. Llega el tren del vino,
La fuente ofrece un rico tinto al visitante y la fiesta dura hasta el anochecer. Por estas tierras de la denominación de origen cariñena ya ha terminado la vendimia. Toda la uva está en las bodegas y dentro de muy pocas semanas tendremos vinos nuevos. ¿Qué les parece si nos preparamos para ese momento aprendiendo los fundamentos de la cata? Es muy sencillo. La cata es un ejercicio que nos ayuda a apreciar las cualidades objetivas de un vino. En ella intervienen fundamentalmente 3 sentidos: la vista, el olfato y el gusto. Con la primera apreciamos la limpieza del vino y algunos datos sobre su edad. Y por supuesto, si es blanco, rosado o tinto. Para verlo necesitaremos una copa de cristal transparente sin tallar. El olfato nos ayuda a identificar, entre otras cosas, las uvas de las que procede, su juventud y si ha estado en barricas de madera. Agitar un poco la copa nos ayudará a hacer salir los aromas. Con el gusto podemos confirmar si las sensaciones anteriores son correctas, sobre todo si el vino es agradable, nos llena la boca de una forma equilibrada y no nos molesta con sensaciones desproporcionadamente alcohólicas, ásperas o ácidas. Piensen por un momento en sus comidas, sus celebraciones, las salidas al campo en verano o alguno de esos postres especiales. Imaginen que no existe el vino y que todo eso lo tienen que hacer sin él. ¿Qué sería de nuestra gastronomía? ¿De nuestra cultura? La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos. Y Pedro González Vivanco es un conocido bromatólogo y gastrónomo. A él se lo hemos preguntado. La fiesta del paladar nunca será completa si en ella no participa el vino. Podemos disfrutarlo admirando sus caracteres organolécticos, color, olor y sabor. Por otro lado, en algunas ocasiones su consumo es obligado. El sabor popular así lo dice, y en ocasiones no se debe de beber agua con determinados alimentos, como es el caso de los caracoles, de los mariscos. El consumo entonces del vino es obligado. También hay situaciones en donde el propio alimento es el que lo demanda su compañía y el vino forma parte del propio festín culinario. Es el caso del jamón y del queso. Y cuando ya llegamos a conocerlo, el vino está siempre presto a acompañarnos y guiarnos dentro de un festín gastronómico que puede representar un banquete o acompañarnos en una cena solitaria en donde es capaz de alegrarnos por sí mismo. Pero también debemos de recordar siempre que el respeto con los amigos debe de ser mutuo. Beber es salud, saber beber es ciencia, saber hablar de ello, arte. Sí, esto es un olivo. ¿Qué tiene que ver con el vino? Pues más de lo que pensamos. El aceite de oliva y el vino son 2 elementos fundamentales de la dieta mediterránea, la más recomendable para gozar de una buena salud. No lo decimos nosotros, que conste. Como médico y cardiólogo, concretamente, defiendo y proclamo públicamente y de una forma continuada que el vino es muy bueno para la salud, siempre y cuando se consuma con moderación y con responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque el vino contiene 2 elementos básicamente importantes, como es el alcohol, aunque parezca una absurdidad, que puede ser bueno para la salud, y unos elementos que están disueltos en el vino, que son los polifenoles, que actúan pues como defensa de posibles enfermedades generales que sufrimos. Básicamente, y en resumen podemos decir que pequeñas cantidades de alcohol que no pasen ni superen los 40 gramos diarios de alcohol es beneficioso para la salud porque actúa directamente sobre la familia del colesterol, que todos sabemos que son unos elementos de factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Pues aumenta la pequeña cantidad de alcohol consumida diariamente la concentración del buen colesterol y en cambio reduce la concentración del colesterol malo. Esto por un lado. Por otro lado, existen estos elementos que hemos citado, que son los polifenoles antioxidantes que defienden de nuestro organismo de muchas enfermedades y muchos problemas que no es el caso de detallar. Otro aspecto del por qué defendemos el vino es porque forma parte, evidentemente, de nuestra dieta mediterránea. Ya de antiguo, evidentemente, el vino era un complemento
de la alimentación de nuestros antepasados de la cuenca del Mediterráneo, porque además, insisto, en nuestras leyes vigentes en nuestro país es considerado un alimento el vino y por tanto, al contener estos elementos antioxidantes que también contienen otros aspectos de la dieta mediterránea, como son vegetales, frutas y otros elementos, pues ayudan a que nuestra salud en todos los aspectos, especialmente cardiovasculares, de prevención, continúa siendo muy positivo. Conclusión, debemos de defender nuestro vino porque tenemos suficientes conocimientos científicos para asegurar que es muy beneficioso para la salud, consumido siempre con moderación. Nosotros poco más podemos decirles. Cuídense y disfruten de la dieta mediterránea. Para levantar esta copa, 4.000 viticultores de la denominación de origen cariñena han tenido que cuidar con esmero sus viñedos. Centenares de personas recolectar en ellos las mejores uvas y los enólogos convertirlas en grandes vinos. En nombre de todos ellos, les deseo muchas felicidades.